Mi hija me dio un trofeo de plástico con la inscripción "El mayor fracaso del mundo" para burlarse de mí y mi esposa le sugirió ese regalo. En mi cumpleaños número 45, mi esposa y mis hijos me hicieron sentar a la cabecera de la mesa para una sorpresa especial. Mi hija me entregó una caja, dentro había un trofeo de plástico barato que decía "El mayor chasco del mundo". Pensaron que era gracioso, sonreí y dije gracias, apagué las velas. Les di las gracias a todos y limpié solo mientras miraban la televisión. Esa noche, hice un plan. Una semana después, mi esposa apareció en mi antiguo trabajo en bata, llorando y gritando. Nos dejó sin nada. Antes de que el motor de mi cabeza se sobrecaliente, algunos antecedentes. Cumplí 45 años ayer, he estado casado con Ruth durante 22 años, tengo 2 hijos, Emily, 19 años, que acaba de empezar la universidad, y Oscar, 14 años, que cree que lo sabe todo. He estado en la misma fábrica desde antes de que Emily naciera. No es un trabajo glamoroso, pero mantuvo la comida en la mesa y las luces encendidas, semanas de 50 horas, mínimo, no he dejado de pagarla. Hipoteca en 15 años, la fábrica ha estado hablando de despidos últimamente, todos andan como si estuvieran pisando cáscaras de huevo. 3 chicos de mi línea recibieron cartas de despido el mes pasado, la gerencia sigue diciendo reestructuración como si se supusiera que eso nos hiciera sentir mejor. Mi presión arterial se ha disparado. Ruth sigue diciendo que deberíamos reducir el tamaño, pero al mismo tiempo está pensando en una nueva remodelación de la cocina. Haz que eso tenga sentido. Así que ayer fue mi cumpleaños, por lo general, no es nada especial, tal vez un pastel comprado en la tienda, una tarjeta de los niños si se acuerdan. Este año, sin embargo, Ruth me envió un mensaje de texto al trabajo: asegúrate de estar en casa a las 6, cena especial para tu cumpleaños. Lo admito, algo en mi pecho se aligeró un poco. Pensé que tal vez finalmente se habían dado cuenta de que los últimos 2 años habían sido difíciles. Ruth y yo apenas hablamos a menos que se trate de facturas. Emily solo llama cuando necesita dinero para libros de texto o cualquier otra cosa que los jóvenes de 19 años necesiten en estos días. Oscar está jugando o evitando el contacto visual. Llegué a casa a las 5:58 de la tarde, siempre puntual, uno de mis pocos puntos de orgullo restantes. Me duché la mugre de la fábrica. Me puse la única camisa decente que tengo, una azul marino que Ruth me regaló hace 3 navidades, bajé las escaleras con una pequeña y estúpida chispa de esperanza. La mesa del comedor estaba puesta, no platos de papel, sino la vajilla buena que normalmente solo sale cuando la hermana de Ruth viene de visita. Había velas encendidas, un pastel casero. Por un segundo, solo un segundo, sentí que tal vez importaba. Ruth señaló la cabecera de la mesa con un gesto exagerado de su brazo. Emily estaba filmando con su teléfono. Primera señal de alerta, pero la ignoré. Oscar tenía una sonrisa extraña. Todos cantaron feliz cumpleaños. Pero algo andaba mal, la forma en que seguían intercambiando estas pequeñas miradas. Esto es lo que pasa con las expectativas, son solo decepciones preenvasadas esperando a ser desenvueltas. Después de cantar, Emily me entrega esta caja envuelta, del tamaño de una taza de café. Está envuelta en este papel azul brillante con una cinta de verdad. Recuerdo haber pensado maldita sea, realmente se esforzaron. La abro lentamente. Ruth siempre se quejaba de que abría los regalos como un salvaje, y dentro hay un trofeo de plástico dorado, de unas 6 pulgadas de alto, del tipo que se consigue en una tienda de $. Le doy la vuelta y leo el grabado: el mayor chasco del mundo. Por un segundo, no lo procesé, luego todos empezaron a reír. Emily hizo zoom con la cámara de su teléfono, justo en mi cara, dijo: dile a papá que dé un discurso de aceptación. Ruth estaba prácticamente llorando de la risa, diciendo: lo vimos y supimos que tenía tu nombre. Oscar chocó los 5 con su hermana, 22 años de semanas de 60 horas, 22 años de viajes de pesca perdidos para poder hacer turnos extra, 22 años conduciendo coches con más de 200.000 millas para que pudieran tener teléfonos y ordenadores nuevos y cualquier otra cosa. ¿Y esta era mi recompensa? Un trofeo llamándome un chasco mientras mi hija filmaba mi reacción para cualquier plataforma de redes sociales que los adolescentes usen en estos días. Mi cara hizo eso que aprendió a hacer hace años, sonreír sin sentirlo. Mi garganta se cerró como si alguien hubiera vertido cemento desecado rápido en ella, pero asentí. Dije gracias, incluso lo sostuve como si estuviera en una entrega de premios. El pastel fue comprado en la tienda. Después de todo, chocolate con glaseado de vainilla. Apagué las velas, solo 4. No 45, porque ¿quién tiene tiempo para eso? E hice un deseo, no estoy orgulloso de ello. Ruth sirvió pastel a todos. Comimos, hablaron de un reality show con el que están obsesionados, asentí a intervalos apropiados. El trofeo estaba junto a mi plato, captando la luz de las velas, esa palabra decepción brillando cada vez que movía la cabeza. Cuando terminamos de cenar,
todos se trasladaron a la sala de estar, limpié la mesa, lavé los platos, envolví el pastel sobrante. Todo el tiempo, podía oírlo reír desde la otra habitación. En un momento, Emily dijo algo sobre su cara cuando lo leyó, y hubo más risas. Puse el trofeo en la repisa de la chimenea, parecía que eso era lo que querían. Luego fui al garaje, me senté en mi Silverado del 89 que Ruth me ha estado rogando que venda durante años. Simplemente me senté allí, mirando la pared de tablero perforado con todas mis herramientas colgadas en sus lugares correctos. El único espacio en esta casa que todavía es mío. A las 11:43 de la noche, mi teléfono sonó, notificación de Instagram. Emily me había etiquetado en una publicación. Realmente no uso mucho Instagram, pero tengo una cuenta para vigilar a los niños. Era el vídeo, mi reacción al trofeo. Había añadido una canción de fondo, algo con letras sobre perdedores o fracasados, no lo sé. El pie de foto decía, el gran momento de papá. Almohadilla etiquetas de papá fallan, almohadilla trofeo de decepción, almohadilla falla de cumpleaños, 8812 me gusta ya. Apagué mi teléfono, lo volví a encender, revisé nuestras cuentas bancarias. La cuenta corriente conjunta tenía $4.387.21, los ahorros tenían $1.244.65, el fondo de emergencia de Ruth, que se supone que no debo tocar, pero aún así, tiene alrededor de $15.000. He pasado la mayor parte de la noche haciendo una lista. Cosas que poseo directamente, cuentas solo a mi nombre, personas que aún podrían respetarme, lugares donde podría empezar de nuevo, lo que estoy legalmente obligado a proporcionar frente a lo que he estado proporcionando. Ahora son las 3:29 de la mañana, he estado sentado aquí redactando correos electrónicos para mí mismo, haciendo llamadas que haré mañana, planeando cada paso. Un hombre solo puede ser una decepción si continúa buscando la aprobación de aquellos que han decidido negársela. He estado tratando de llenar un cubo con un agujero en el fondo durante demasiados años. Mañana voy a llamar para decir que estoy enfermo, la primera vez en 3 años, mientras todos estén fuera de casa, voy a empezar a poner las cosas en marcha. He sido su cajero automático, su personal de mantenimiento, su saco de boxeo emocional durante demasiado tiempo. Ese trofeo de plástico barato fue el mensaje más claro que me han enviado. No importas aquí, mensaje recibido, eso es todo por ahora. Cambio y fuera, actualización 1, actualización, gracias por todo el apoyo en mi última publicación, actualmente escribo esto desde mi nuevo lugar, responderé preguntas al final. En primer lugar, al Reddit que me envió un mensaje directo diciéndome que debería hacerme hombre y comunicarme mejor. Amigo mío, no apagas un incendio de motor con una pistola de agua, algunas cosas están más allá de la reparación. 22 años de tratar de hablarlo me han llevado exactamente a donde estoy. Sosteniendo un trofeo de plástico que dice que soy una decepción, así que aquí está como fue la semana después de mi cumpleaños. Abróchate el cinturón. Esa mañana después de mi cumpleaños, martes, a las 6:15 de la mañana, llamé para decir que estaba enfermo por primera vez en mucho tiempo. El gerente de turno en realidad me preguntó si me estaba muriendo, humor negro, pero se sentía bien. Esperé hasta las 8:37 de la mañana, cuando Ruth se fue de compras con su hermana. Emily estaba en la universidad y Oscar tomó el autobús a la escuela. Entonces comencé la operación Recuperar mi vida. Mira, soy un tipo metódico, mi caja de herramientas tiene recortes de espuma para cada llave. Todo tiene su lugar, así que abordé esto de la misma manera que reconstruiría una transmisión: identificar el problema, reunir las herramientas adecuadas, desarmarlo pieza por pieza y reconstruir algo que realmente funcione. Primera parada, nuestra oficina en casa. Ruth mantiene el archivador organizado a su manera, lo que significa que pasé 45 minutos revisando carpetas etiquetadas con cosas útiles como importante y cosas. Lo que encontré convirtió mi combustión lenta en un incendio de 5 alarmas. 3 extractos de tarjetas de crédito que nunca había visto antes, un saldo combinado de $34.636 y cambio. Pagos mensuales mínimos que explicaban por qué nuestra cuenta conjunta siempre parecía más ligera de lo que debería, compras de lugares de los que nunca había oído hablar, una factura de teléfono celular separada para un número que no reconocía. Consejo profesional: si vas a ocultar la infidelidad financiera a tu cónyuge, tal vez no dejes los extractos en una carpeta marcada mis cosas, no tocar, en rotulador rojo brillante. Fotografié todo, no tomé nada, solo lo documenté. Luego conduje a mi banco. No a la sucursal a la que Ruth y yo solemos ir, sino a una al otro lado de la ciudad. El banquero personal parecía preocupado cuando le expliqué que necesitaba abrir una cuenta separada. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Simplemente dije: a veces, la luz de revisión del motor se enciende por una razón. Puedes ignorarla por un tiempo, pero eventualmente algo va a explotar. Al mediodía,
Tenía una nueva cuenta corriente solo a mi nombre, un formulario de cambio de depósito directo para mi próximo cheque de pago y el nombre de un asesor financiero que el banquero me recomendó. La siguiente parada fue el supermercado. Compré uno de esos teléfonos prepagos, nada sofisticado, solo llamadas y mensajes de texto básicos. Pagué en efectivo, lo activé en el estacionamiento. Alrededor de las 2 de la tarde, llamé a Jaque, un amigo de mi antiguo vecindario que administra el mantenimiento en un complejo de apartamentos. Pregunté si tenía alguna unidad disponible. La tenía. Un apartamento de una habitación, nada especial, pero limpio. Podía mudarme de inmediato si pagaba el primer y último mes de alquiler por adelantado. Hecho. El miércoles por la mañana, fui a trabajar como de costumbre. El supervisor mencionó una próxima oportunidad de capacitación la semana siguiente. 5 días en la oficina regional, momento perfecto. Me ofrecí como voluntario de inmediato. Nadie más quería ir. Por lo general, es muy aburrido, así que me aprobaron en el acto, esa noche en la cena. Lo intenté por última vez, realmente lo hice. Le pregunté a Ruth qué pensaba sobre nosotros, tal vez ver a un consejero matrimonial. Se rió, dijo que no. Necesitábamos a alguien que nos cobrara $100 la hora para decirnos que necesitaba relajarme. Emily intervino diciendo que estaba exagerando y puso los ojos en blanco. Oscar ni siquiera levantó la vista de su teléfono. El jueves, después del trabajo, pasé por el apartamento, firmé el contrato de arrendamiento, entregué el efectivo, obtuve mis llaves. El lugar olía a pintura fresca y limpiador de alfombras, una habitación, una cocina pequeña, un baño con una ducha que parecía haber visto días mejores, pero era mío, todo mío, nadie que lo llamara una decepción. Jaque me ayudó a llevar un colchón de segunda mano que tenía guardado. Los verdaderos amigos no hacen preguntas cuando apareces necesitando un lugar para dormir, simplemente te dan una cerveza y te preguntan si necesitas ayuda para mover muebles. El viernes, durante el almuerzo, hice algo que nunca había hecho antes, inicié sesión en mi cuenta 401k y solicité un préstamo en su contra, no todo, solo lo suficiente para darme un colchón mientras resolvía las cosas. El sitio web decía que tardaría de 3 a 5 días hábiles en procesarse. Esa noche, Ruth mencionó que quería remodelar el baño principal, dijo que había estado mirando accesorios en línea, probablemente costaría alrededor de $12,000, preguntó si podía hacer horas extras, asentí, dije que vería qué podía hacer. Sabiendo todo el tiempo que no estaría allí para instalar esos accesorios, la ironía de que ella planeara nuevas adiciones mientras yo planeaba mi salida no se me escapó. El sábado por la mañana, Ruth y los niños fueron a casa de su madre, a 1 hora de distancia. Hacen esto una vez al mes, pasan la noche allí y regresan el domingo por la noche. Con la casa vacía, puse mi plan en marcha, revisé nuestra habitación, reuniendo solo lo que era realmente mío, el reloj que mi padre me dejó cuando murió, mi anillo de fútbol de la escuela secundaria, los discos de vinilo raros que había coleccionado a lo largo de los años, el álbum de fotos de mis padres y mi infancia, ropa que cabía en 2 bolsas de lona, mis herramientas del garaje. Lo único que no iba a dejar atrás. En la oficina, hice copias de las declaraciones de impuestos de los últimos 7 años, extractos hipotecarios, pólizas de seguro, certificados de nacimiento y licencia de matrimonio, extractos bancarios que mostraban mis contribuciones, una hoja de cálculo que creé documentando cada compra importante que había hecho para la familia. Dejé todos los originales. No se trataba de robar documentos, solo de protegerme. A media tarde, mi pequeño apartamento se había transformado de vacío a escaso, pero funcional, el colchón en el suelo, una mesa plegable con una silla, mis herramientas organizadas a lo largo de una pared. No es exactamente material de Better Homes and Gardens, pero no tenía que ser permanente. El domingo por la mañana, me senté en esa mesa plegable y escribí 3 cartas, una para Ruth, una para Emily y una para Oscar. La de Ruth fue directa, le expliqué que me iba, que no impugnaría el divorcio si ella quería uno, que había encontrado sus tarjetas de crédito ocultas, que 22 años de ser tratado como un cajero automático y un remate finalmente habían agotado el pozo, que continuaría apoyando a Oscar porque todavía era menor de edad, pero que ya no financiaría el estilo de vida de nadie. La de Emily fue más corta, le dije que los adultos enfrentan las consecuencias de cómo tratan a las personas, que filmarla humillación de alguien para obtener me gusta en las redes sociales no es una broma, es crueldad, que siempre la amaría, pero que ya no estaría disponible como un fondo de emergencia, que cuando estuviera lista para tener una relación basada en el respeto mutuo, mi puerta estaría abierta. La de Oscar fue la más difícil de escribir, tiene 14 años. Todavía está descubriendo quién es. Le dije que no lo estaba abandonando, que seguiría siendo su papá, que podía llamar a mi nuevo teléfono en cualquier momento, que esto no era su culpa,
pero que tenía la edad suficiente para entender que la forma en que tratamos a las personas importa. Incluí mi nueva dirección y le dije que siempre tenía un lugar conmigo si lo necesitaba. Sellé cada una en un sobre con sus nombres. El domingo por la noche, regresaron de casa de la abuela. Oscar mencionó que su ordenador para juegos estaba fallando. Me preguntó si podía mirarlo mañana. Le dije que lo haría, sabiendo que no lo haría. Emily habló de que necesitaba dinero para algún evento del campus. Ruth se quejó de la comida de su madre, cosas normales del domingo por la noche. Después de que todos se fueron a la cama, coloqué los 3 sobres en la mesa de la cocina, apoyados contra ese maldito trofeo, que había movido de la repisa de la chimenea. Simbólico, sí, tal vez un poco exagerado, pero demonios. A veces necesitas dejar las cosas claras. Di un último paseo por la casa que había pagado, pasé mi mano por la mesa del comedor donde se habían reído. Miré las fotos familiares en la pared, caras sonrientes que no coincidían con la realidad en la que había estado viviendo. En el garaje, me aseguré de que cada herramienta estuviera en su lugar correcto antes de bajarlas una por una y colocarlas en mi vieja caja de herramientas. A las 2:17 de la mañana. Cargué lo último de mis pertenencias en mi camioneta. Las luces del detector de movimiento del vecino se encendieron cuando salí del camino de entrada. Por una fracción de segundo, pensé en todos los domingos por la tarde que había pasado ayudando a ese mismo vecino a instalar esas luces, arreglar su cortadora de césped, encender su coche en invierno. Es curioso cómo funciona la vida. El lunes por la mañana, conduje directamente a la oficina donde se suponía que debía recibir mi capacitación. Llamé a mi supervisor. Le dije que no estaría en la capacitación después de todo. De hecho, no volvería en absoluto. Parecía sorprendido. Preguntó si todo estaba bien. Le dije que estaba mejor que bien. Por primera vez en años. Luego apagué mi teléfono habitual, activé el nuevo, le envié un mensaje de texto a mi amigo Jaque haciéndole saber que la misión estaba completa. Publiqué una actualización rápida en una cuenta privada de redes sociales que había creado que ninguno de mi familia conocía. A las 9:30 de la mañana. Estaba sentado en el estacionamiento de mi nuevo lugar de trabajo. Un competidor que había estado tratando de contratarme durante meses. La señora de recursos humanos pareció sorprendida de verme en persona en lugar de nuestra llamada telefónica programada. Le expliqué que las circunstancias habían cambiado. Ella sonrió, dijo que podían acelerar mi papeleo. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de un compañero de trabajo de mi antiguo trabajo. Ruth había aparecido buscándome, llevaba pantuflas y una bata, como si acabara de levantarse de la cama. Con el rímel corrido por la cara, exigiendo saber dónde estaba. Cuando la seguridad intentó escoltarla, empezó a gritar que había vaciado las cuentas y los había dejado indigentes. Interesante definición de indigente considerando que solo había tomado lo que era justamente mío y había estado depositando la manutención de los hijos para Oscar desde el primer día. Mike dijo que todos estuvieron hablando de eso durante días. Los chicos de mi antiguo departamento aparentemente comenzaron una apuesta sobre si me había ido a México o simplemente me había roto y vivía en el bosque. Muestra lo bien que me conocían después de 15 años, soy demasiado práctico para cualquiera de esas opciones. El día 9 trajo la primera complicación real. Emily creó un TikTok sobre mí, publicó capturas de pantalla de mis cartas, agregó música de piano triste de fondo, me llamó de todas las formas posibles. El título era algo así como mi papá nos abandonó por un trofeo de broma. Almohadilla masculinidad tóxica, almohadilla padre irresponsable, almohadilla los hombres son basura. Obtuvo alrededor de 6.000 me gusta antes de que lo eliminara. Nota al margen, si alguna vez alguien te dice que estás exagerando con la humillación, muéstrales lo rápido que se derriten cuando se enfrentan a consecuencias menores por sus acciones. Para la segunda semana, la realidad comenzó a sentarse en la casa. Recibí un mensaje de texto de Ruth a las 11:47 de la noche de un martes. El pago de la hipoteca fue rechazado. ¿Cómo se supone que voy a pagar esto sola? No respondí. Lo resolvería de la misma manera que yo había descubierto cómo mantenerlos a todos durante 2 décadas sin ni siquiera un gracias. Oscar finalmente se comunicó alrededor del día 15, solo un simple mensaje de texto. Hola papá, el wifi no funciona y mamá dice que no podemos permitirnos arreglarlo. Mis calificaciones van a bajar si no puedo hacer mi tarea. Primera grieta en mi armadura. Le envié dinero para la factura de internet, directamente al proveedor. Le dije que había configurado pagos automáticos para las necesidades de los niños. Internet para la escuela no es negociable. Me devolvió un emoji de pulgar hacia arriba. Luego, 5 minutos después, mamá ha estado llorando mucho. Me senté en mi camioneta mirando esas 4 palabras durante mucho tiempo. El motor de la ira que me había estado impulsando comenzó a fallar un poco. No porque me sintiera mal por Ruth, ella había hecho su cama, sino porque Oscar estaba atrapado en el radio de la explosión. Respondí. Lamento que estés lidiando con eso, no es tu carga. Él envió, sí, solo sí,
pero esa sola palabra tenía el peso de un niño que de repente se encontró como el hombre de la casa. Recuerdo haber sido ese niño cuando mi propio padre se fue. La diferencia es que yo no estaba dejando a Oscar, simplemente me negaba a ser el felpudo de su madre nunca más. La tercera semana trajo la primera carta certificada, papeles de divorcio. Ruth estaba presentando una demanda por abandono. Llamé al abogado con él, que había consultado antes, y le envié todo por fax. No parecía preocupado. Dijo que mi documentación de contribuciones financieras y el hecho de que todavía estaba manteniendo a Oscar jugarían a mi favor. Esa misma semana, me encontré con nuestro vecino, Tom, en la ferretería. Incómodo no empieza a describirlo. Arrastró los pies como si hubiera pisado chicle. Y finalmente preguntó si los rumores eran ciertos. ¿Realmente había vaciado las cuentas y dejado a Ruth y a los niños sin hogar? Le di la versión resumida. Su rostro pasó de la sospecha a la comprensión en unos 30 segundos. Luego soltó la bomba. Emily había abandonado la universidad y regresado a casa. Ruth estaba tratando de vender un montón de sus bolsos y zapatos de diseñador en línea. El césped no se había cortado en semanas. La alegría maliciosa que esperaba sentir no llegó. En cambio, hubo una sensación de vacío, como ganar una carrera en la que nadie debería haber estado corriendo en primer lugar. Día 23. Llamó mi abogado. Ruth quería llegar a un acuerdo. Su abogado le había aconsejado que pelear sería costoso y que sus reclamos de abandono financiero no tendrían mucho peso dadas las pruebas que tenía. Querían reunirse para discutir los términos. Accedí a reunirme en una cafetería cerca de mi nuevo trabajo, Territorio Neutral. Lo fijé para el sábado a las 10 de la mañana. Ruth llegó 20 minutos tarde. Se veía diferente, sin maquillaje, el pelo recogido en una coleta desordenada, con vaqueros y un suéter sencillo en lugar de sus atuendos cuidadosamente coordinados habituales. El bolso de diseñador había desaparecido, reemplazado por una bolsa de lona. Al principio no hizo contacto visual, se mordía las uñas como hace cuando está nerviosa. Pidió lo más barato del menú, no mencionó el trofeo ni una sola vez. La conversación fue sorprendentemente civilizada, clínica, casi. Describió lo que quería del divorcio. Respondí con lo que pensé que era justo. Regateamos como si estuviéramos en un mercadillo por la vida que habíamos construido juntos. Luego dijo algo que me pilló desprevenido. El vídeo del trofeo de Emily había sido idea suya, no de nuestra hija. El café se convirtió en ácido en mi estómago. 22 años juntos, y ella había orquestado mi humillación pública como regalo de cumpleaños. Lo planeó, lo filmó, lo publicó. Todo mientras sabía exactamente lo que me haría. Pregunté por qué. Miró su taza de café durante mucho tiempo antes de responder. Dijo que había estado enojada durante años, que se sentía atrapada en una vida que nunca quiso realmente, que me resentía por trabajar tanto, aunque mi trabajo mantenía las luces encendidas. Dijo que el trofeo era su forma de finalmente expresar cómo se sentía. Cuando le señalé que podría haber hablado conmigo, se rió, de verdad se rió. Dijo que lo había intentado, pero que yo nunca escuchaba. Historia revisionista en su máxima expresión. Su versión de hablar siempre había sido comentarios sarcásticos y poner los ojos en blanco, nunca una conversación real. Terminamos la reunión con un acuerdo tentativo. Yo me quedaría con mi 401k y mi camioneta. Ella se quedaría con la casa pero la refinanciaría para eliminar mi nombre. Dividiríamos los activos restantes. Yo continuaría manteniendo a Oscar directamente. Cuando me levanté para irme, me preguntó si esto era realmente lo que quería, si realmente era más feliz viviendo solo en un apartamento barato que con mi familia. Le dije la verdad. El trofeo de la decepción no era una broma para mí, era un recibo, una confirmación de lo que había sospechado durante años, que mis sacrificios no significaban nada para ellos, que no era más que una billetera andante. Y sí, mi apartamento barato sin el desdén constante era el paraíso en comparación con una casa llena de gente que pensaba que mi humillación era entretenimiento. Ella no respondió, simplemente asintió y se fue. El día 30 trajo otro acontecimiento inesperado. Oscar preguntó si podía venir. Dijo que quería ver mi nuevo lugar. Accedí al instante. Cuando apareció, tenía una mochila y una bolsa de lona. Se me encogió el corazón. ¿Ruth lo estaba echando ahora? ¿Estaba huyendo? Resultó que solo quería pasar el fin de semana. Ruth lo había aceptado. Sorprendentemente, miró alrededor de mi escaso apartamento, asintió con aprobación a la pared de mis herramientas y luego se dejó caer en el sofá como si hubiera estado allí 1000 veces. Esa noche pedimos pizza y vimos vídeos estúpidos de YouTube. Me mostró su último logro en los juegos. Le mostré cómo había organizado mi nuevo espacio de trabajo, cosas normales de padre e hijo, excepto que nada de esto era normal. Antes de acostarse, hizo la pregunta que había estado temiendo: ¿alguna vez volverás a casa? Le dije la verdad, que el hogar no era un lugar, era un sentimiento, y que no me había sentido como en casa en esa casa durante años, que siempre sería su papá.
pero que ya no podía ser el esposo de Ruth. Él asintió, dijo que lo entendía, luego sacó algo de su mochila y me lo entregó. Era el trofeo, ese maldito trofeo de PL. Ástico que había colmado el vaso, dijo que Emily lo había quitado de la repisa de la chimenea después de que me fui, lo había tirado contra la pared, ahora estaba un poco roto, pero aún intacto, lo había rescatado de la basura, aunque no estaba seguro de por qué, lo di vuelta en mis manos, una cosa tan pequeña y barata para terminar con 22 años de matrimonio. Pero no se trataba del trofeo, nunca lo había sido, se trataba de lo que representaba. Le di las gracias por traerlo, lo puse en mi estantería. Un recordatorio. A la mañana siguiente, Ruth llamó mientras Oscar todavía estaba dormido. Estaba sorprendentemente tranquila. Preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, luego dijo algo que nunca esperé oír: había empezado terapia. Dijo que la terapeuta le había pedido que hiciera una lista de todas las formas en que había contribuido a la ruptura de nuestro matrimonio. Dijo que la lista era más larga de lo que esperaba. Dijo que no me pedía que volviera, sabía que ese barco había zarpado, pero quería que supiera que estaba tratando de entender por qué todo se había derrumbado. No supe qué decir a eso, así que simplemente dije de acuerdo y prometí dejar a Oscar a la hora de la cena. Eso nos trae al día de hoy, día 37, los papeles del divorcio están avanzando, me estoy adaptando a mi nueva rutina, el trabajo va bien. Resulta que cuando no estás constantemente estresado por ser una decepción, en realidad te va mejor en tu trabajo. Mi apartamento empieza a sentirse como mío. Emily todavía no me ha hablado directamente. Ruth envía mensajes de texto ocasionalmente sobre Oscar o la logística del divorcio, nada más. Oscar viene cada 2 fines de semana ahora. Estamos trabajando en la reconstrucción de un coche juntos, un Mustang del 67 que en este momento es más óxido que coche. Nos da algo en que concentrarnos además del elefante en la habitación. Ayer me preguntó si podíamos intentar arreglar la manija de la puerta del lado del pasajero. Dijo, tal vez su hermana quiera dar un paseo algún día, cuando el coche esté en marcha. La primera vez que mencionó alguna posibilidad de que Emily y yo nos volviéramos a conectar. Pequeños pasos. El trofeo está en mi estantería. A veces lo miro y todavía siento ese destello de ira. Pero sobre todo me recuerda que tuve el coraje de finalmente reconstruir mi propio motor cuando funcionaba con humo. ¿Es este un final feliz? No lo sé, pero es uno honesto. A veces tienes que hacer explotar tu vida para recordar lo que realmente importa.